Buen día. Mi nombre es Yolanda Neusa Forero. Soy contador público de la Universidad de La Salle, instructor de contabilidad del SENA en el Centro de Servicios Financieros. En esta oportunidad voy a hablarles de títulos valores, para lo cual me voy a apoyar en el video que presenta la abogada Norma Nieto, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Ella en un inicio trata todos los antecedentes históricos del régimen cambiario, luego vamos con las nociones preliminares de los títulos valores y los principios o atributos que rigen los títulos valores. Muy bien, si uno se acerca a una dogmática nueva, si por primera vez nos preguntamos sobre los títulos valores, pues es bien importante hacer una reflexión sobre de dónde proviene el régimen que hoy tenemos. Y aquí hay también una anotación importante que hacer, y es que hablamos de régimen cambiario y allí hay que tener cuidado con dos situaciones. Y es que en el derecho se le dice derecho cambiario a dos cosas muy diferentes y uno tiene que aprender cómo ubicarse en cuál de esas acepciones es que está incursionando. La primera hace relación al régimen de cambios internacionales. Se enfoca en cuáles son las reglas, los principios, la normativa que se aplica a la compra y venta de divisas, en general al manejo de la moneda extranjera y al régimen de cambios internacionales. Por supuesto, esa no es la acepción que corresponde al tema que nosotros vamos a tratar aquí. El tema que nosotros trataremos corresponde a la segunda acepción, y es que se le dice cambiario también al derecho de los títulos valores. Muy bien, les decía que es importante revisar cuáles son los antecedentes históricos de esas normas, cómo llegamos hoy a tener un cuerpo normativo que regula toda la materia y que es el que nosotros vamos permanentemente a consultar a fin de aplicarla, interpretarla y utilizarla. Entonces hay que tener en cuenta que Colombia ha tenido un desarrollo en los códigos de derecho privado, que ustedes ya recuerdan, muy atada a la recepción que hemos hecho de normativa de origen española, de origen francesa, y que ha llegado a Colombia luego de la conquista colonia a partir de la metrópolis. Y entonces España, como metrópoli, va a proponer las reglas propias como las ordenanzas de Bilbao, que constituyen, digamos, el derecho indiano, y luego con la codificación napoleónica pues empiezan a entrar todas las corrientes de propuestas codificadoras del siglo XIX. Por eso nosotros podemos decir que tenemos más o menos un primer código de comercio en 1869 y allí ya hay una regulación clara para los títulos valores. Luego nos rige el Código de Comercio de 1887, que coincide con el Código del extinto Estado Soberano de Panamá, y luego, casi a mediados del siglo XIX, hay una nueva propuesta, esta vez integral, para el manejo de los títulos valores, que es la Ley 46 de 1923. Si ustedes recuerdan, por esa época, lo vimos quizá en economía colombiana o en otras materias, el gobierno pide una recomendación a un grupo de expertos internacionales, básicamente norteamericanos, que se denominó la misión Kemmerer. Pues bien, la misión propone varias cosas trascendentes. La primera es que se expida una ley sobre bancos, la segunda es que se cree un Banco de la República con ciertas condiciones, o más que un Banco de la República, una banca central con ciertas condiciones y una ley para el manejo de esa banca central y una ley sobre instrumentos negociables, que esa es la Ley 46 de 1923. ¿Por qué la llaman instrumentos negociables? Porque hacen un traslape directo del derecho angloamericano y la ubican en Colombia con una traducción literal a lo que tenía como nombre la ley en los Estados Unidos. Pero realmente corresponde a nuestra primer propuesta, digamos, consistente y completa de una norma sobre títulos valores. Es bien importante tener en cuenta que en el derecho de negocios, y el mundo del derecho cambiario no ha sido la excepción, son frecuentes las tendencias unificantes del derecho. Y esas tendencias unificantes pues lo que buscan es
proponer que haya leyes uniformes, que haya leyes modelos, que cada vez más grupos, bloques o en lo posible hasta de orden global se produzcan normativas que se apliquen en diferentes estados. Y en títulos valores pues hay dos propuestas muy interesantes y que tienen mucha incidencia en lo que finalmente es nuestro régimen cambiario, que son el proyecto de ley uniforme para América Latina y el proyecto INTAL. Ese proyecto es, digamos, tomado casi que literalmente en Colombia para ser integrado a lo que finalmente ha sido el Código de Comercio de 1971. Pero quiero, antes de que aludamos al Código de Comercio del 71 en particular, hablar del proyecto de Código de Comercio de 1958. ¿Por qué? Porque este fue un proyecto de gran envergadura para el que el gobierno encargó una comisión de expertos universitarios, exmagistrados, doctrinantes, con el ánimo de conformar un código de comercio, digamos, actualizado, moderno, a la década del 60 a la que se iba a entrar. Y se hace un proyecto de código que es muy interesante y que yo les sugiero que lo consulten, porque digamos que se producen dos tomos. Uno tiene las reglas en general o específicamente, digamos, las reglas, y el otro tiene la exposición de motivos. Y quizá es más extenso el de la exposición de motivos que el cuerpo del código como tal. Pero este segundo libro del que les he hablado es bien importante porque recoge las razones que justifican cada una de las normas que el legislador ha puesto allí. Y es bien interesante su consulta. Sin embargo, el proyecto, digamos que no fue integrado plenamente. Luego se producen otro tipo de proyectos que son los que realmente nos llevan a tener el Código de Comercio de 1971, que es el que hoy nos rige. Este código en aquel momento se llamó el nuevo Código de Comercio, incluso todavía hay quienes digan que se trata del nuevo Código de Comercio luego de más de 40 años, pero digamos que es el actual, el que nos rige y el que vamos a utilizar en la clase para orientarnos en el estudio de los títulos valores. Ahora bien, si hacemos un ejercicio, digamos, topográfico, si se le pudiera llamar geográfico, de dónde están ubicadas las normas sobre títulos valores en el Código de Comercio, pues básicamente tendríamos que decir que están en el libro tercero, capítulo tercero, donde está todo el desarrollo de los bienes mercantiles. ¿Y por qué hago este tipo de advertencia? Porque cuando estamos estudiando dogmáticas concretas, como aquí, derecho comercial, derecho cambiario, es muy importante que aprendamos a navegar en los códigos. Más que buscar índices o memorizar números de artículos y contenidos de artículos, es importante saberse mover entre ellos como si fueran mapas y buscar en esos mapas, y por eso digo que es una ubicación de orden geográfico, dónde están las normas que nos están interesando y cómo se cambia, digamos, de un tipo de geografía a otra dentro de ese código. Entonces les invito a la lectura y a que viajen por el libro tercero, capítulo tercero. Ahora bien, eso ya nos está anticipando algo sobre cuál es la naturaleza jurídica de los títulos valores para el legislador colombiano, y es que se tratan de bienes mercantiles. Todo el capítulo tercero los, digamos, desarrolla, y el libro tercero en general lo que hace es un tratamiento de todos los bienes que sirven al comerciante para el desarrollo de sus actividades. Por eso al tomar ese libro ustedes se van a encontrar con un desarrollo amplio de lo que es el establecimiento de comercio. Luego van a encontrar un tratamiento de la propiedad industrial. No obstante, las modificaciones que ustedes ya conocen por resoluciones de la Comunidad Andina de Naciones y por otras normas comunitarias, supranacionales, en general instrumentos internacionales. Y finalmente, el capítulo tercero es el que se dedica exhaustivamente a los títulos valores. Es decir, los estoy invitando a que se ubiquen en sus códigos del artículo 619 hacia adelante. Ahora bien, ¿qué estructura tiene ese capítulo tercero?
vamos a encontrar primero unas nociones generales sobre los títulos valores, luego el desarrollo de algunas instituciones concretas, pero todavía en el marco de lo general, que tienen que ver más con la letra de cambio, como el primer título que el legislador trata en esta normativa, y luego van a venir cada uno de los demás títulos en particular. Es decir, se dedica a destacar elementos que tienen que ver con cada uno de los otros instrumentos negociables si habláramos dentro de esa terminología angloamericana. Ahora bien, ¿y por qué el legislador arranca con la letra de cambio? Pues por varias razones. Una es de orden histórico, es el primer título valor que surge en la historia, surge antes de la Edad Media, y a partir de él pues se ha estructurado toda la teoría cambiaria. Cada una de las instituciones, reglas, principios se han estructurado a partir de allí. No podemos olvidar que el derecho cambiario, como todo el derecho comercial, es un derecho fuertemente afectado por una fuente material bien importante que es la costumbre. Es decir, allí son los agentes económicos, son los comerciantes quienes proponen el derecho. No nos imaginemos el ejercicio inverso, es decir, no pensemos en un legislador proponiendo una determinada norma para un fenómeno que todavía no se está concretando en los hechos de la vida de los comerciantes. Es al contrario, son los comerciantes los que proponen maneras de relacionarse que son lícitas, que están dentro de la autonomía de la voluntad, digamos, en plenitud de ser utilizadas para que sean válidas, y luego el legislador a veces interviene en el caso de elementos típicos de esta dogmática para regularlos. Y los títulos valores son afectados por una regla de tipicidad estricta, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Si bien nacen en ese ejercicio de autonomía de voluntad que estaba refiriendo, están afectados por tipicidad estricta, y digamos eso en dos sentidos. El primer sentido, porque solo son títulos valores aquellos que el legislador dice, es decir, no cualquier otro instrumento que uno crea, que uno conforme, constituya, puede dársele la categoría de título valor. Es el legislador el que ha dicho cuáles lo son, pero además lo serán siempre que llenen todos los requisitos y las exigencias que el mismo legislador requiere. De manera que ahí hay una regla de tipicidad estricta bien importante. Ahora bien, dijimos que se trata de un bien mercantil, pero además puntualicemos allí que es un bien mueble. Así que de alguna manera vamos a estar, como se los decía al principio, bien metidos en el tema de la propiedad. Vamos a hablar de una mercancía que es transable en el mercado, de una mercancía cuya naturaleza, digamos que lo lleva a la circulación, a que circule libremente en el mercado, de una mercancía que a veces sustituye a otras mercancías o facilita, digamos, la transacción y el movimiento de otras especies en el mercado. Entonces es bien interesante que tengamos en cuenta que se trata de un bien mueble mercantil. A continuación, veremos las nociones preliminares de los títulos valores. Ahora bien, si ustedes toman el artículo 619, que es el primer artículo que encuentran en ese capítulo tercero, les va a describir, o más bien a definir, qué es un título valor. Y en esa definición, lo primero que dice es que el título valor es un documento. Y cuando ha dicho un documento, digamos que durante mucho tiempo, no así en los últimos 25 o 30 años, se ha sostenido que todo título valor entonces se expresa en un documento de papel, como que el soporte material del documento es un papel. Sin embargo, pues por supuesto, aún después de la promulgación del Código de Comercio del 71, el asunto de qué es documento y de si todos tienen que ser materializados en papel ha generado controversias, y digamos que hemos llegado a la superación de esa afirmación. Y es que ustedes han leído en doctrina, en distinto tipo de literatura, que hoy se plantea si existen o no títulos valores electrónicos,
o si por lo menos hay soportes electrónicos relacionados con títulos valores. Y eso es justamente lo que uno propone cuando hablamos de la desmaterialización. Y es cómo puede salir ese título valor de un contexto totalmente materializado, atado a una existencia física en un documento para ser representado de forma electrónica. Pues bien, los títulos valores básicamente lo que hacen es permitir la objetivación de un derecho subjetivo. Vale decir, hay un negocio causal, un negocio básico o subyacente que da origen a un derecho subjetivo que se lleva al título valor, se incorpora en él y de esa manera se objetiva. Es decir, existe una relación subjetiva que ha surgido de un negocio causal, básico o subyacente que los intervinientes en él resuelven objetivar, incorporándolo al título valor. De manera que ahí tendremos dos elementos relacionados para referirnos o para entender la situación en el título valor. Y es que tendremos que mirar cuál es el contenido y cuál es el continente. El continente es el título valor como tal, es el bien mueble mercantil al que nos hemos estado refiriendo, mientras que el contenido es ese derecho subyacente originado en ese negocio causal. Un poco más adelante detallaremos cuáles son esos posibles contenidos, esos derechos subjetivos que vamos a incorporar allí, pero por ahora podría anticipar a manera de ejemplo el que puede ser incorporado en un título valor un derecho de crédito. Miren que claramente hay allí una relación subjetiva, hay una relación prestacional, donde hay dos extremos, deudor-acreedor, hay un objeto de la prestación, y la prestación en este caso concreto va a ser un derecho de crédito, un derecho a que se pague una suma de dinero en un tiempo futuro. Cuando ese derecho de crédito se ha configurado en la relación causal, las partes resuelven que lo van a materializar, a concretar, a incorporar en un título valor, y para eso se crea el título en ese caso concreto. En general, podríamos decir que los títulos valores cumplen esa primer función, y es objetivar una relación subjetiva. Una segunda función es permitir la circulación de las mercaderías, y por supuesto una tercera función es su participación en el mercado público de valores. Los títulos valores permiten el desarrollo de ese mercado, tanto en su contexto primario como secundario. Me estoy refiriendo en este caso concreto a los títulos valores bonos y a los títulos valores acciones, que son los que se van a transar utilizando el mecanismo de la bolsa de valores. A continuación, veremos los principios o atributos que rigen los títulos valores. Bien, el artículo 619, además de hacer aquella mención a que se trata de un documento, hace una descripción de otras características y dice que es un documento necesario para el ejercicio de un derecho literal y autónomo que se incorpora en el título y que es el que permite que el tenedor se legitime para el cobro de esos derechos. Pues bien, a esas, digamos, características que contiene el artículo 619, la doctrina les ha dado distintas denominaciones. Algunos las llaman principios y otros dicen que apenas son atributos que nos llegan a tener la característica tal de principios. Sin embargo, creo que es prudente que nos detengamos en eso un momento para precisar lo siguiente. Cuando decimos que son principios, pues básicamente nos estamos preguntando si ellos son valores sociales bilaterales en un momento dado, en una sociedad dada, y si tienen algún nivel de coercibilidad. Y creo que bien lo pueden cumplir los principios que se aplican a los títulos valores. Además que están, digamos que directamente conectados con principios generales del derecho. Hablemos de buena fe, pensemos en cosas como seguridad jurídica, como agilidad en el tráfico mercantil, digamos,
la posibilidad de que las mercancías se transen de manera eficiente, segura y lícita, de manera que estos atributos o características, yo creo que los doctrinantes que temen aceptar el carácter de principio cada vez van a ser menos y se va a superar esa denominación de solo atributos. En consecuencia, habría que entender que cumplen las funciones que cumplen todos los principios del derecho. Y es que sirven para integrar, interpretar y crear derecho a sí mismo. Es decir, cualquier realidad de derecho cambiario que nosotros vayamos a considerar tiene que ser considerada a partir de estos prismas, a partir de estos filtros de mirada, que son la literalidad, la necesidad y la autonomía. ¿Por qué me he referido solo a los primeros tres? ¿Por qué me he referido solo a estos tres? Porque se duda sobre la naturaleza de verdaderos principios en las dos últimas características que se han puesto allí. Y más bien cierto sector de la doctrina lo que hace es, y creo que es un sector fuerte y que tiene unas razones de peso para hacer ese planteamiento, lo que hacen es decir que son consecuencias, la incorporación y la legitimación, verdaderas consecuencias de que la necesidad, la literalidad y la autonomía se verifiquen en la conformación de un título valor. Ahora bien, ¿a qué se refiere el legislador o cómo ha entendido la doctrina el que se diga que los títulos valores tienen que crearse conforme al principio de la literalidad? Pues lo que quiere decir es que hay un texto que describe los derechos, hay un texto que describe las condiciones en que los derechos se van a incorporar y que ese texto se evidencia en el documento. Todo lo que aparece escrito en el título se supone que es tenor literal, algunos autores también lo llaman como contenido cartular, y básicamente uno podría decir que la literalidad a su vez se expresa en tres contextos diferentes. Una primera literalidad pues nos va a permitir a conocer cuál es el derecho, es decir, hasta dónde va lo que el legitimado, el tenedor del título puede exigir y a qué está obligado el suscriptor del título valor. Un suscriptor de título valor se obliga si su firma está puesta y ha hecho entrega del título con intención cambiaria. Pues bien, ¿qué es lo que le podemos cobrar a ese deudor? ¿Qué le podemos cobrar a ese obligado cambiario? Eso no lo va a decir la literalidad. Nos va a decir cuando configura el derecho qué es lo que puede reclamar ese tenedor y qué es lo que está obligado a entregar el deudor. Una segunda literalidad se relaciona más con la circulación. ¿Cómo es que ese título en particular va a poder transitar por el mercado con efectos económicos y efectos jurídicos? Lo dijimos hace unos pocos minutos, la función o una de las funciones principales del título es la circulación. Nace para eso, nace para tener transferencias en relación con derechos. Entonces, una segunda parte de la literalidad se va a relacionar con eso, cómo es que cada título en particular circula. Digámoslo de alguna manera, existen unas leyes de circulación, que ahorita también las vamos a detallar, y eso hace parte de la literalidad. Y hay un tercer ambiente, por llamarlo de alguna manera, de la literalidad que suele llamarse por un sector de la doctrina textos intrascendentes. ¿A qué se refiere con textos intrascendentes? A otro tipo de información que el creador del título resuelve poner y que no tiene que ver con los requisitos esenciales que el legislador pide para que cada título se configure, que en algunos casos lo que hace es describir el negocio causal sin necesitarlo, y en general lo que recomienda la doctrina respecto de esos textos intrascendentes es tomarlos por no escritos, es tomarlos por no puestos, como si no existieran en esa literalidad y en ese texto.
Ahora bien, independientemente de que estemos sosteniendo que el título tiene que ser materializado en papel o que puede haber registros electrónicos, formas distintas de dejar constancia de un documento para ser título valor, en todo caso la literalidad ha de cumplirse. Ahora, parece que me he estado refiriendo mucho a la desmaterialización y quizá no quede aún claro qué es lo que pasa con ella. Pues bien, de nuevo vía de ejemplo, voy a tratar de acercarlos un poco más a ese concepto. Piensen en las grandes emisiones de acciones que hemos presenciado en los últimos años en Colombia. Emisiones de Argos, Aviancataca, Bancolombia, Nutresa, Grupo Aval, cualquiera de este tipo de grandes sociedades anónimas que existen en Colombia. Y ustedes acaban de ver formas asociativas, así que tienen bien fresco el tema de las sociedades, las acciones y su relación con el capital. Pues bien, cuando se hace esta emisión, se crea un solo título valor. Es decir, no hay los miles o los millones de títulos o de porciones representativas de capital o de acciones que los ciudadanos, las personas jurídicas adquirieron en esas emisiones. ¿Qué es lo que existe? Un único título materializado que nosotros llamamos macrotítulo o título paraguas, que es el que contiene el total de la emisión. Todo lo que esas sociedades han decidido de forma primaria emitir y lanzar al mercado de valores. Y hay una entidad que se llama el Depósito Centralizado de Valores, o que también es conocido como el DCVAL, que se encarga de desmaterializarlo, es decir, de hacerlo expresar en porciones, digamos, no documentadas en físico, en papel, sino que constan en registros electrónicos. Y esa DCVAL administra los registros electrónicos y realmente lo que transfirió, vendió respecto de lo que celebró contratos de suscripción con los adquirentes fue sobre esos registros electrónicos, y de hecho lo que expide son unos certificados, unos documentos que dan prueba o constancia de esa adquisición, pero que no son en estricto sentido verdaderos títulos valores. Todas las operaciones que se hagan en adelante con esos títulos son de orden electrónico, son registros digitales que maneja el Depósito Centralizado de Valores. Pues bien, para cerrar el tema de la literalidad, la descripción literal, la descripción en el texto del derecho, de la forma de circulación, de las partes que van a intervenir en relación con el derecho, de los límites hasta donde éste llega, se determina plena y claramente, y es necesario que así se haga y se mire siempre a través del filtro de la literalidad como un principio. Ahora bien, este artículo 619 habla de un segundo contexto que aquí estamos llamando principio, otros dirán atributos o características, que es la necesidad. Y es que los títulos valores se necesitan para poder legitimar el ejercicio de los derechos. Dicho de otra manera, si yo quiero ejercer el derecho, yo tengo que ser tenedor del título, yo tengo que tenerlo conmigo, yo tengo que detentar el título. No podría yo presentarme a hacer el cobro de un pagaré ante el deudor sin llevarlo conmigo. No puedo ir ante un banco a hacer efectivo un cheque, bien por cobro directo en ventanilla o abono en cuenta, si no llevo el cheque conmigo. Como el derecho se ha incorporado plenamente al instrumento, como se han vuelto, digamos que uno solo, derecho y título, entonces quien se va a legitimar, quien es el titular de los derechos, tiene que tener siempre el título para poder ejercer sobre él los derechos. Sin embargo, la legislación tiene en cuenta algunas circunstancias en las que esa materialidad se puede afectar o en las que esa relación del sujeto tenedor con la materialidad se puede afectar. Supongan ustedes el caso de una sustracción, extravío, hurto, o una situación aún más contrastante, un deterioro de la materialidad. El documento se rasga, se destruye, se hace ilegible,
se quema, se afecta por alguna sustancia líquida que hace que no podamos conocer la literalidad. Y miren aquí cómo se empiezan a encadenar un principio con otro. Esa materialidad se afectó de modo tal que no puedo cumplir la necesidad, pero es que además no puedo ni siquiera tener la literalidad que me ayude a conocer el contexto del derecho. Cuando suceden esas situaciones, el legislador ofrece unas herramientas o unas alternativas para que esa ausencia de materialidad se supere. Y se llaman los procedimientos de reposición, cancelación y reivindicación de título o valor, a los que ya nos vamos a referir en el desarrollo del curso en un poco más de detalle. Finalmente, encontramos el tercer principio, que es la autonomía. Y la autonomía lo que quiere plantear primeramente es que existe una autonomía, digamos, de orden subjetivo, y es que cada uno de los obligados se vincula independientemente del vínculo que tienen otros obligados en el título. Es decir, cada suscriptor, cada uno de aquellos que ha puesto la firma con intención cambiaria sobre el título y lo ha entregado para que circule, se obliga autónomamente. No hay una relación de dependencia entre uno y otro de los obligados en el título. Y hay también una autonomía, digamos, más bien de orden objetivo, y es que nos lleva a reiterar el tema de que el título valor es un bien mueble. Es decir, no está como accesorio al negocio causal. No es accesorio de ese contrato de mutuo, de ese contrato de compraventa, de arrendamiento, de emisión de acciones. No es accesorio, es independiente, es autónomo. De manera que pueden suceder vicisitudes al negocio causal, incumplimientos del negocio causal, y ellas no necesariamente afectan el título valor. No afectan su existencia, no afectan, digamos, la posibilidad de que el legitimado lo haga exigible. Y aquí hay algo bien importante que creo que vale la pena reflexionar. Es un título valor, un bien mueble. Creo que he sido reiterativa con eso. No se trata de un contrato, no se trata de una simple relación subjetiva, sino que ya se ha traído al contexto de lo objetivado. Y hacer esa objetivación pues nos va a llevar a efectos como el siguiente. Respecto de un título valor se predica si existe o no existe. Es decir, en esa disposición típica que decía hace un rato, donde el legislador dice qué cosas pueden ser títulos y qué requisitos tienen que cumplir para que lo sean, simplemente está hablando de cuándo existe el título valor y cuándo no existe. Si falla uno de esos requisitos, entonces el título no existe. Pero aquí no hay referencia a otras vicisitudes, como nulidad. Nosotros no diríamos que el título valor es nulo, que hay afectaciones a elementos de validez. Puede haber afectaciones al acto de crear, emitir o transferir título valor, que son de todas maneras actos unilaterales de voluntad, y allí hay que aplicar toda la teoría del negocio jurídico, pero el título como tal no sufre ese tipo de vicisitudes. ¿Existe o no existe? Porque es un bien mueble. Y finalmente les decía, el artículo 619 relaciona otros dos elementos que son la incorporación y la legitimación, que son más bien consecuencias de un título valor que se ha creado en debida forma, un título valor que cumple las reglas de tipicidad estricta y un título valor que respeta los elementos de la literalidad objetiva y subjetiva básica que se requieren. Y entonces aquí lo que tenemos es que la consecuencia es que si ese título se hizo en debida forma, se creó en una forma legal, lo que va a suceder es que el derecho se incorpora al título. Lo que decíamos hace un rato con el contenido y el continente. Esa relación de orden subjetiva va a ir, digamos, a habitar en el título valor. Por eso es una consecuencia más que un, digamos, principio independiente. Y lo mismo nos va a pasar con la legitimación.
La legitimación lo que va a hacer es un efecto subjetivo, y es decir que ese tenedor, ese beneficiario del título valor, si fue creado en forma, en consecuencia se incorporó y él lo va a poder legítimamente exigir frente a los obligados en el título, y también va a tener algunas posiciones valiosas en relación con terceros no vinculados al título. Entonces, por eso es que los atributos o características de incorporación y legitimación no son en estricto sentido entendidos como principios.